buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Gatería. Aquí en el refugio de Gatería sostenemos firmemente la creencia de que cada conversación es un portal que nos va a permitir desbloquear un lado oculto dentro de nuestro ser. Así que bienvenidos un día más a un episodio más. Tengo una invitadaza de lujo, una mujer que recuerden que estábamos en la sección de la migración, ¿no? Entonces habíamos visto en los episodios anteriores que eran ecuatorianas que salían a otras partes del mundo a representarnos y ahora le da el foco y le da la vuelta Fernanda aquí en este podcast en cambio a decir, bueno, ¿y cómo es migrar a Ecuador? ¿Cómo fue toda su experiencia? Entonces, quiero primero agradecerle a Fernanda Aldrete. Ella se considera como una traductora de información, construye puentes entre los mundos aparentemente divergentes de los negocios y la tecnología, co-founder y CEO de DataBits. DataBits es una plataforma disruptiva que desafía las normas y redefine la colaboración y la creación de valor, y en DataBits no capacita, sino que también empodera. No solo capacita, sino también empoderan. Es así, ¿no? Fernanda, Perfecto, sí, me encanta. Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Sandra, por la invitación. No, súper contenta de poder estar en este espacio, y de compartir un poco, pues, de mi experiencia con toda la comunidad que nos escucha. Así que nada, feliz, feliz. Ay, no, Fernanda, feliz igual también de tenerte aquí en este episodio. Y yo quería ahí empezar por la pregunta del rigor, ¿no? ¿Cómo Fernanda toma esa decisión que le empodera para venir acá a Ecuador y decir, bueno, voy a echar unas raíces en Ecuador por un tiempo? ¿Y Sí, cómo fue la bueno, experiencia? claro, o sea, creo que fue, o sea, yo creo que siempre como que nuestra vida personal y profesional está muy entremezclada, aunque a mí pues me gusta como contar un poco más la historia desde la parte quizás profesional, que para mí también siempre ha sido como un motor importante de mi toma de decisiones en lo que hago. Entonces, y como contexto, pues bueno, yo en ese momento cuando arranqué, pues, o sea, en ese momento yo estudiaba, me acababa, bueno, me gradué de nutrición y salud pública ¿Ya? y empecé a trabajar en una startup, o sea, bueno, como contexto soy de Monterrey, de México, me gradúo y empiezo a trabajar en una startup de salud. Entonces, pues de alguna manera empecé como a estar vinculada con el mundo de la tecnología desde una perspectiva de salud. ¿Ya? Sentía que estuve trabajando 3 años en esta empresa y sentía ¿Ya? que quería hacer como cosas distintas, quería salir de México, explorar otras culturas. Entonces, creo que ese fue como que un motivador importante para mí, el decir, quiero conocer otra cultura. Y entonces, pues aplico a un voluntariado en las Naciones Unidas, ¿Ya? y pues digamos que eso un poco me lleva también a Ecuador a hacer este voluntariado que inicialmente pues era un proyecto de 4 meses que se terminó convirtiendo en un proyecto de vida de 6 años, ¿no? Wow. Entonces, o sea, creo que un poco como el aprendizaje es también pues dejarse fluir con las oportunidades que se van presentando en la vida, tomar esas oportunidades como, o sea, creo que en mi proceso fue mucho como de dejar soltar y decir, bueno, pues sí, o sea, venía por 4 años, pero pues también dejarme sorprender por otras cosas que fueron ocurriendo. Resulta que mi ex jefe tenía súper buena relación con alguien en Ecuador, iban a empezar a ver un proyecto de desarrollo de ecosistema de aceleradora de emprendimientos tecnológicos. Entonces, ¿Ya? pues eso me llevó, de hecho, posteriormente a quedarme en este empleo y de ahí ir construyendo ya mi comunidad, mis propios proyectos personales en Ecuador, pero sí te puedo decir que fue como una transición de como 2 años al menos, como para poder entender bien, o sea, qué era lo que quería hacer. Wow. Ajá. No sé si es que tenías expectativas de Ecuador, no sé si es que decías como que, voy a encontrar esto, o cero, y lo que tú dijiste, ¿no? Soltaste el control y dijiste, pues estoy abierta a todo lo que venga. Sí, o sea, yo nunca había estado en Ecuador.
Nunca había estado en Ecuador, realmente no sabía qué esperar. Digo, llegué a Quito, que me Ya, pareció, o sea, a mí me gustó mucho la ciudad y bueno, Quito en ese momento estaba también, o sea, creo que era súper tranquilo y yo venía como un poco del caos y la inseguridad de como años muy difíciles en México. Entonces, ya. para mí fue como, incluso hasta como una zona de descanso Ay, mental, o sea, como decir, como, estoy como tranquila, en un país tranquilo, o sea, entonces como, eh, sí, o sea, creo que fue como o sea, en esos sentidos fue muy bueno, fue difíciles en otros, o sea, por ejemplo, creo que siempre el llegar a un lugar nuevo, o sea, ya sea un país o ya sea una ciudad nueva, pues implica mucha energía que tienes que poner en términos sociales, de construir tu red, que eso para mí siempre ha sido algo muy importante, ¿no? Como llegar como a una comunidad que te permita como desarrollarte y sacar tu máximo potencial, creo que eso es como súper clave. Y en términos culturales, pues no me pareció tan complicado porque siento que tenemos muchas similitudes. ya. Los ecuatorianos de los mexicanos, o sea, y hasta pues lo que veíamos de niños y las cosas que nos gustan, entonces siento que somos como muy parecidos en muchas cosas y también creo que el ecuatoriano recibe muy bien al mexicano, o sea, como que sí nos queremos, Sí. ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, obviamente que eso también facilita mucho las transiciones, ¿no? El cómo la gente te recibe. Y yo pues siempre tuve muy, muy buenas experiencias en ese sentido. Oye, qué chévere. Yo me acuerdo Mm. que yo migré, y ya había contado en el anterior podcast, pero yo migré una temporada a España y para mí, o sea, yo me di en realidad cuenta de que estaba ya pasándome como que trasladando toda mi vida a otro país cuando estaba en el avión. Y ahí, o sea, tenía muchísimas ganas de irme a España, estaba emocionadísima, pero soy muy hogareña y dejar a mi familia atrás fue algo súper fuerte. No sé si a ti te pasó algo similar o en qué momento te diste cuenta como que ya cambiaste tu vida y tu chip y ahora está en Ecuador. A ver, yo creo que la vida me lleva preparando todo el tiempo para ser nómada y migrar. O sea, la realidad es que yo he sido nómada casi que desde que nací. Entonces, ¿Ya? para que tengas una idea, pues prácticamente desde que nací hasta que tuve como 6 años, viví como en 5 ciudades diferentes de México por el trabajo de mi papá. Entonces, casi cada año y medio era estarnos moviendo de ciudades. Luego, pues nos asentamos ya como al menos por 9 años en Monterrey y luego yo me fui a estudiar la prepa a otro lugar ahí otra provincia que se llama Morelos, en México, muy cerca de Cuernavaca, con mi ¿Ya? abuela y luego regreso a la universidad. Estoy 7 años y luego me voy a Ecuador 6 y ahora estoy en Ciudad de México, ¿no? Y que ya voy para un año que me vine para Ciudad de México. Entonces, o sea, creo que en ese sentido he sido como más, ya he tenido como ese trabajo, esa experiencia de irme desprendiendo como de ciertos apegos y creo que pues la familia para mí es eso, es como es un apego más, ¿no? O sea, es como Sí, tu casa, tu lugar, tu familia, o sea, obviamente todo depende a qué le das más pues importancia o que es como que lo que te es más difícil soltar. Pero creo que igual, como todo, es un ejercicio de soltar, ¿no? Y de saber que es por un crecimiento tuyo, por un propósito específico, por cumplir tus sueños, ¿sabes? O sea, en ese momento en mi cabeza estaba, bueno, yo quiero salir, quiero viajar, quiero conocer una cultura diferente, entonces para mí era algo que yo decía, eso pues contribuye a mi crecimiento también, ¿no? Porque, o sea, definitivamente creo que cuando te expones a nuevas maneras de pensar, a nuevas culturas, la mente también se expande y tu visión se expande, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a veces hay que decir, pues bueno, tengo que aprender a soltar esto para ganar esto de acá, ¿no? Entonces, y en el tema familiar me parece exactamente lo mismo. Luego ya aprendes a manejar una dinámica diferente con tu familia, aprendes a tener más tiempo de calidad con ellos, ¿no? Ya no se trata de cantidad,
que muchas veces estamos ahí y pues podemos estar pegados en el celular, teniéndolos ahí todos los días, ni siquiera como estar presentes en pues en esas interacciones que tenemos con mi familia. En mi caso, yo ahora, cada vez que voy, es como trato de estar súper presente el tiempo que estoy con ellos. Entonces, por eso les digo, es como pues calidad versus cantidad, ¿no? Oye, Fer, me resonó algo súper, súper chévere con lo que estabas diciendo de, o sea, ponerte en la mente de que estás cumpliendo tus sueños y que, o sea, ese es tu motor. Y creo que ahí la relación contigo, o sea, la relación con uno mismo es la mayor relación que uno tiene que tener y tiene que forjar y va a decir, o sea, yo voy a ser mi familia siempre, yo voy a ser mi mejor amiga, yo voy a estar ahí y yo me voy a acompañar en todo momento. No sé si es que el que hayas pasado por bastantes ciudades ayudó que esa relación contigo misma se fortalezca o en qué momento sientes que ya, o sea, ya tú eres tu mejor amiga y eso te ayuda muchísimo a sobrellevar el cambio. Uy, esa es una pregunta que creo que nunca termina, ¿no? Pero, o sea, no, yo creo que en ese momento, pues, a ver, yo tenía 25 años cuando llegué a Ecuador, ahorita tengo 32, y creo que no era tan consciente de esa parte como de, pues sí, como de amor propio, de autoestima, o sea, creo que en mi caso lo que sí tenía a mi favor era como tenía entrenada la adaptabilidad. Ya, Entonces, como que ya de alguna manera era más elástica a estos cambios y me permitía como adaptarme más fácilmente como a diferentes lugares, situaciones, personas. Aunque, por ejemplo, si lo comparo de lo que me costó adaptarme en Ecuador versus lo que ahora me está costando adaptarme en Ciudad de México, pues es una transición mucho más rápida a la que estoy haciendo claro, acá, ¿no? Pero pues también por madurez y por un montón de cosas, aunque nunca antes he vivido en Ciudad de México, ¿no? No solo es un tema cultural, creo que porque hay mucha gente de muchas partes de México que no se adapta a la Ciudad de México, porque es una ciudad muy particular, ¿no? Mucho ya. caos, muchas personas, es muy grande, entonces no es una ciudad para todas las personas, ¿no? Pero creo que, pues recién te puedo decir que de 2 años para acá, recién, es que Ya. estoy empezando a tener, por ejemplo, más espacios para mí, para, pues, y tener más espacios de introspección, de conocerme mejor, entender también que como emprendedora, si yo no estoy bien primero, nada afuera va a estar bien, ¿no? Y porque a Wow. veces tenemos que jugar con un nivel de productividad tan alto que si tú no te cuidas a ti, pues al final es un tema de energía, ¿no? Entonces, Ajá. si tú no te priorizas, no te cuidas, no te das tus espacios de descanso, no duermes bien, no cuidas tu alimentación, no haces ejercicio y todo lo que implica, al final todas esas cosas te ayudan a tener más energía, a estar más saludable. Y eso se ve traducido en lo que construyes, en tu realidad, en tu trabajo, en tu productividad, en tu efectividad. Entonces, por eso creo que es un círculo virtuoso siempre. O sea, como pues cuidarte tú, priorizarte tú y eso se va a ver reflejado en el impacto que das, en tus resultados, en tu interacción con la gente, porque también que la parte yo creo que el emprendimiento también tiene mucho que ver y en general, o sea, como la prosperidad y como la capacidad de generar cosas tiene que ver también con la calidad de tus vínculos. Y pues para nutrir esos vínculos también necesitas energía, y Ajá. necesitas mantener niveles de energía muy altos, ¿no? Y si no te cuidas, pues eventualmente serás como esa persona que te da flojera a todo el mundo, ¿no? O que está como muy cansada o que no se puede como enfocar bien, Entonces, pues sí, o sea, creo que también es entender que pues lo que es adentro es afuera también, ¿no? Y que el cuidarte a ti siempre va a traer cosas buenas. Ay, qué locura, no Mm, tienes idea cómo este mensaje me resuena ahora mismo. O sea, he pasado unas 2 semanas donde estoy a tope, a tope, a tope, a tope, y cero lo que tú me dijiste, cero alimentación buena, cero ejercicio, cero cuidarme a mí misma, cero, cero, cero. Entonces yo digo: "Y qué locura que me estés diciendo esto, es como que me estás regañando". Pero es difícil. Yo no sé si o sea, voy a pasar un ratito de migración, pero quiero aprovechar este momento. ajá. O sea, no sé si al principio, sobre todo cuando empezaste a aprender, como que es tu bebé y lo quieres cuidar y empiezas a ser tu jefa más tóxica de la vida. No sé si es que al principio era así y Tal luego ya te cual. fuiste calmando y luego ahora ya has No, llegado a este sí, nivel. total. O sea, creo que al final
Pues hay como un concepto en psicología que pues se llama como efecto péndulo, ¿no? Quiere decir Ya. que no podemos aprender un lado sin vivir como la otra parte del extremo. Entonces, Mm, es como, o sea, es difícil llegar a este nivel de conciencia, decir, pues salud, priorizarme, amor propio, tiempo para mí, dedicación, ejercicio, etcétera, sin haber estado en el otro lado y de comparar las diferencias, ¿no? Es como, por ejemplo, yo lo veo y digo, a ver, antes trabajaba más, no ajá. necesariamente era más productiva, que son cosas Ujú, diferentes. Entonces, hoy también creo que me permito hacer estas cosas porque también de alguna manera gana experiencia, ¿no? O sea, siempre la curva de aprendizaje requiere más esfuerzo hasta que ya dominas como ciertos conocimientos y ya solo es un acto como de repetirlo, pero ya el nivel de esfuerzo que te toma hacer esa actividad es mucho más bajo que antes, claro. ¿no? Entonces, a lo mejor al principio, pues sí requeríamos como invertirle más tiempo y eso hacía que nos descuidáramos también nosotros, ¿no? Y entráramos como en este círculo como de agotamiento extremo, de burnout, de cansancio, que eventualmente, aunque tú quieras hacer cosas, no puedes. O sea, Ajá. procrastinas un chorro, o sea, la verdad. Entonces, y cuando haces todo ese switch mental, ese cambio de mindset, y dices, a ver, voy a empezar a dedicar todo este tiempo en mí, te das cuenta que los resultados son más grandes. Entonces, es como comparar las dos caras de la moneda y darte cuenta que sí, efectivamente, esto funciona más que esto de acá. Ya. Y bueno, y luego ya eventualmente lo llevas a un punto en la mitad, porque yo genuinamente creo que la virtud está en la mitad. Tampoco estar como obsesivos de, no, porque en cambio, pues tampoco está bien caer en la obsesión de, ay, las calorías y el peso y esto y el Claro. otro, y sabes, y como llevarte a límites también que no son sanos. Entonces, como aprender a jugar con como esas dos polaridades, creo que es al final lo más sabio, ¿no? O sea, Si tuvieras que decir en qué momento Fernanda cambia ese switch, o sea, ujú. ¿qué le hace como que asentar la cabeza y decir: "Fer, necesitamos que dediques más tiempo para ti misma"? ¿Cómo cambiaste? Uf, a ver, o sea, no sé en qué momento fue como o sea, creo que al final fue un proceso de años, Ya. de años de trabajo interno. Eh, También, bueno, yo la verdad soy súper fan de la terapia psicológica, entonces llevo 3 años tomando terapia profunda, haciendo mucho trabajo interno. Entonces, creo que pues tiene mucho que ver con, o sea, también otra cosa es que a mí me gusta mucho experimentar con nuevas Ya. rutinas, con nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, hasta me lo digo, pues a ver, si ya probé esto y no me está funcionando como yo quiero, pues es como, pues si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, entonces ahora probemos algo distinto y veamos si esto funciona. Y entonces es mucho como prueba y error desde mi punto de vista. Entonces haces mucho como prueba y error, empiezas a trabajar como en pequeños cambios. De Ya. hecho, hay un libro que también me ayudó mucho para esto que se llama Atomic Habits. Ah, Entonces, lo que te dice es que pues vas construyendo hábitos, pero de poquito en poquito, porque un 1% siempre es mejor que cero, ¿verdad? Entonces, claro. y eso también es como una especie de interés compuesto en el tiempo. Aunque hoy el esfuerzo sea chiquito, no tampoco tienen que ser cosas muy grandes, pero es algo chiquito que en el tiempo se vuelve algo más grande, ¿no? Como en este enfoque del interés compuesto. Entonces, creo que ha sido como más bien, te digo, un proceso de años y de hacerlo progresivamente hasta llegar al punto en el que ya me siento cómoda, estable, en paz, equilibrada. O sea, creo que esa es como la palabra. O sea, encontrar ese equilibrio no es de la noche a la mañana. Me imagino, Ajá. o sea, me estoy imaginando todo el proceso y digo, bueno, pues, entonces me acepto y digo, bueno, pues está bien que pase por Sí, esta situación y baby caiga. steps. Ajá, exacto, exacto, exactamente. Ujú. Y yo no sé si me estaba preguntando, no sé si justo, o sea, porque tú empiezas a fundar DataBits y también, no sé si por ahí como que se solapan el tema de que estás, o sea, acoplándote a una nueva cultura, no sé si todo estuvo ahí mismo y fue un caos. Más bien quiero preguntar, ¿qué fue lo más ¿Cómo bonito? empezó?
¿Qué fue lo más bonito? ¿De qué? ¿De crear databits? ¿O de la transición? ¿De De qué? la transición, de la transición. Ah, lo más bonito de la transición. A ver, bueno, aparte de las cosas que obviamente ya he mencionado, em, o sea, creo que tiene mucho que ver con, o sea, con un poco el autoconocimiento, ¿no? O sea, Ya, como el autoconocimiento de estar como en un nuevo país, ver cómo vas construyendo cosas, vas como generando nuevas relaciones, te vas como metiendo a entender más la cultura. Pero en general, o sea, si yo lo veo como en retrospectiva de los últimos 6 años, eh, pues pudieron haber pasado muchas cosas, muchas experiencias, pero yo, o sea, como que siento que en realidad yo fui a Ecuador a conocer a 2 personas en mi vida, ya. que hoy siguen siendo parte de mi camino, de lo que Oh, sigo construyendo acá ahora en México, y que yo digo, no, pues es que yo fui a Ecuador a conocer a mi socia, a oh, Fernanda, y a María Eugenia, que también es parte de nuestro equipo, porque, o sea, si bien, bueno, y claro, por supuesto, he tenido un montón de ángeles así en el camino que nos han ayudado, por ejemplo, clientes, o sea, conocer a un Javi de Produbanco, o sea, supervisionario, que en ese momento confió en nuestra propuesta, ¿no? O sea, como siempre, ya. como aparecen las personas correctas en el camino, una Marilis de KFC, que también en ese momento estaba líder, o sea, para mí es gente como muy, muy pionera y muy visionaria porque pues hace 5 años estos temas que hoy son el día a día en todos lados, en la realidad era que era muy difícil encontrar gente que pudiera verlo esto tan claramente, ¿no? Y ellos fueron como de esas pocas personas que dijeron, sí, o sea, es que lo vemos, o sea, esto ya está acá, ¿no? Y bueno, como contexto para los que nos escuchan, bueno, Databits es una plataforma de educación empresarial en ciencia de datos e inteligencia artificial, pero en ese momento cuando empezábamos con el tema de inteligencia artificial en 2019, imagínense, o sea, Wow. pero es que eso es muy futurista, ¿no? O sea, como que eso es de películas, de ciencia ficción, a ver, muéstrenos casos de uso específicos, o sea, casos reales, o sea, que nos muestren que realmente esto Claro. está funcionando en las empresas y tú, o sea, pues no, la neta es que no hay, pero ¿cómo te explico que ya hay un Elon Musk, un Google, que están invirtiendo en esas tecnologías? O sea, que Exacto. están como los líderes de los líderes en tecnología invirtiendo en esto, o sea, evidentemente algo va a pasar, ¿no? Ahí. Entonces, y los bancos pues ya tenían haciendo una especie de inteligencia artificial, ¿no? Machine learning, de alguna u otra manera, a través de los modelos analíticos y demás. Entonces, pues sí, o sea, creo que ha habido como personas muy, bueno, y también yo creo que Ecuador fue un gran laboratorio para, para testear esto que hoy Wow. estamos haciendo con DataBits y que probablemente, a ver, yo no digo que en un contexto como México no hubiera podido suceder, digo, no sé, nunca lo sabré, pero siento que Ecuador como setió todas las condiciones ideales para que esto se gestara de la manera en la que se gestó, ¿no? O sea, el encontrarme con las personas correctas, pues te digo, o sea, el encontrar a mi socia que, o sea, ha sido como un apoyo súper, súper fuerte, o sea, en todo este recorrido, pues quienes fueron nuestros primeros clientes, que siguen siendo nuestros clientes y que de hecho he tenido conversaciones con ellos recientemente también, por eso me vino a la mente. Oh, Entonces, o sea, claro, o sea, creo que ha sido pues sí, o sea, como eso ha sido como parte del viaje que he tenido y que para mí se traduce, si bien obviamente en todos mis amigos y los viajes que he hecho, en sembrar como esta semillita, ¿no? De lo que hoy ya está empezando a dar sus frutos, pero que esa tierra donde se sembró esa semillita, pues fue Ecuador.
Oye, qué loco. Mm, Dicen que, que todo emprendimiento que florece y que tiene éxito en Ecuador sale al mundo y es wow, porque dicen que somos un nicho muy, muy, muy complejo. Y justo ahí quería regresar un poco al tema de qué loco que estuviste en contacto con gente de KFC, gente de Produbanco, y a mí me nace la intriga de yo tengo mucho, y siempre hablo, ¿no? Que tengo muchísimo el síndrome de la impostora en varios aspectos de mi vida. Entonces, yo me pongo en tu mm, lugar y digo, de otro país, vengo a toparme con grandes marcas, no sé cómo te armaste de valor, o no sé si es que en realidad ya Fernanda es toda una campiona y no tiene no, el síndrome del impostor. no, ¿Cómo, siempre. No, sí, cómo creo que el fue? síndrome del impostor siempre es una trampa para Sí. toda la gente. Creo que está hecho justamente para eso, para hacernos creer que no podemos. A ver, yo siempre he creído que todo es un tema de mentalidad. Entonces, y todas las grandes ideas empiezan así, o sea, empiezan siendo ideas, empiezan pues poniéndose a prueba, y al final yo creo que el que tanto tú, pues, o sea, al final yo sí creo que es un tema de resiliencia, ¿no? Ya, No significa que las cosas, obviamente hay cosas que se tienen que unir, o sea, sí creo que tiene que haber una mezcla de talento e inteligencia, porque eso te va a poner en el lugar correcto y va a hacer que las cosas fluyan más naturalmente para ti, o sea, que no todo se sienta siempre que estás contracorriente, porque va a haber momentos en los que sí realmente vas a estar contracorriente y si no tienes como los talentos y la inteligencia para poder afrontar, va a ser muy fácil que sientas que no puedes con esos problemas, o sea, que son ujú, como demasiado que te sobrepasan, ¿no? O sea, digámoslo así. exacto. Entonces, pero en realidad yo creo que, eh, o sea, bueno, yo me considero una problem solver, digámoslo así. O sea, a mí me gusta resolver problemas. En cierto punto sí digo, "Ay, un ratito déjenme descansar, ¿verdad?" Ojo, todo el Claro. tiempo. O sea, sí, sí, o sea, como tampoco es como todo el tiempo, pero digamos, me gusta el reto de resolver problemas, o sea, y generalmente trato de ver soluciones más que problemas. O sea, está Ya. el problema ahí, pero pues trato de verle siempre una solución. Entonces, creo que es una mezcla de muchas cosas y que conforme tú vas dando estos pequeños logros, también tu confianza se va fortaleciendo. Entonces, no creo que, o sea, yo no creo que yo empecé con la súper tampoco, o sea, creo que sigo trabajándola en muchos aspectos porque una amiga siempre dice, new levels, new demons, ¿no? Ay, Entonces, sí. y es toda la razón, o sea, es como llegas tú en un momento en donde ya te sientes cómoda con los retos que estás manejando en el día a día, pero luego viene un siguiente nivel, un siguiente nivel, un siguiente nivel, que siempre te está exigiendo como, pues, dar más y aprender, y creo que ese es como al final el ciclo de la vida, ¿no? Siempre va a estar aprendiendo cosas nuevas, pero, o sea, yo creo que cuando yo empecé no tenía tampoco esa confianza. De hecho, pues yo no vengo del área de data y ahí lo fui Ujú. aprendiendo. Entonces, al principio, claro que me moría de nervios sentarme con decir, no manches, estoy sentada aquí con el gerente de data de Produbanco y yo estoy aquí queriendo como, ¿sabes? Como hacer una idea, ¿será que sí, será que no? Pero, o sea, creo que a mí lo que hoy veo como en retrospectiva que a mí me ayudó es que, o sea, soy una persona muy empática y escucho mucho, mucho. O sea, yo nunca creo que lo sé todo, o sea, en realidad siempre creo que mi cliente sabe mucho más que yo, siempre, porque ellos son los que viven el problema, Claro. ¿no? Entonces, ha sido mucho de, a ver, yo no sé nada, o sea, yo aquí soy un puente, yo aquí solo estoy conectando recursos que son expertos con problemas y yo soy como el punto creativo de la mitad, en donde les voy a proponer una solución creativa uniendo lo mejor de los dos mundos. O sea, y como yo creo que entender mucho ese rol mío ha sido muy, pues muy bueno, ¿no? Porque eso también me ha permitido escuchar mucho al cliente y sí, o sea, y pues a veces clientes que, pues, ¿sabes? O sea, como yo aquí sé todo y es como, sí, 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 tú aquí lo sabes todo, por supuesto, o sea, y a mí, tipo, eso cero me genera un tema de inseguridad o que me intimide ni nada, o sea, aceptar que alguien sabe más que yo, pues no, o sea, de eso se trata. Entonces, pues sí, o sea, creo, y conforme he ido teniendo, logrando el primer cliente, el segundo, el tercero, dando baby steps,
Al final Ya. creo que es eso, es saber que hay que tener la paciencia, que van a ser baby steps, pero que cada baby step ayuda a construir el autoestima y la seguridad, porque ya definitivamente es un conocimiento nuevo que adquieres y que te va Ah, preparando como para lo siguiente, ¿no? Entonces, pero no, o sea, el síndrome del impostor yo creo que lo tenemos todos y solo es saber que todo está en la mente y en la confianza y en la ex- mentalidad, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. exactamente. Todo está en la Ujú, mente y esa mente sí a veces te juega unas cosas. Tenía la duda, Fernanda, de, o sea, tú ya empiezas, ¿no? A tener, claramente, ¿no? Tú dices, no, bien, no vengo de este mundo, pero estás en muchísimo contacto y empiezas a ujú, adquirir, empiezas a superar ese reto. Yo también vengo del mundo de la inteligencia artificial y actualmente yo estoy en el campo de la acuicultura. Y los camaroneros es un sector muy, muy, muy fuerte, muy difícil. Es muy tradicional y empezar a meter temas de inteligencia artificial está siendo complejo. Pero yo tenía ahorita la duda de, supongo que habrán diferencias entre el cliente ecuatoriano y el cliente mexicano, porque ahora DataBits ya está en México también, ¿no? ujú, sí, Y quería saber un poco cómo se le trata a uno, cómo se le trata al otro, ahí algún tip. las diferencias culturales en Sí, general. sí, sí, Claro, ajá, en porque es general. particularmente el segmento camaronero, no, no lo No, 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 domino, no, no, pero nada de tus este, clientes. sí. ah, Creo que hay una gran similitud entre el cliente mexicano y el ecuatoriano, o sea, más bien el de Ciudad de México y el de Quito, Ya. y algo más de similitud entre el de Monterrey y el de Guayaquil, por ejemplo. O sea, los veo como con esa relación, así como también es muy diferente. Y de hecho, hay un gran reto y cultural hacer negocios entre Quito y Guayaquil, Sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, algo similar pasa en México, o sea, son diferentes regiones y tienen maneras de hacer negocios de manera diferente. Aquí, en cambio, en Ciudad de México se percibe como en Quito, o sea, como que no te dicen que no, porque dicen que, o sea, como que sienten que es de mala educación, y en ajá, cambio los de Monterrey o los de Guayaquil podemos eso tomarlo como, entonces no valoras mi tiempo, o sea, si no quieres, dime que no, ¿verdad? claro. Porque nosotros somos más business rápidos, sí, no, mira, más directos, o sea, sí, no tengo el presupuesto, me gusta, no me gusta, por esto y por lo otro, o sea, así. Entonces, somos como muy directos, y creo que eso puede ser un choque cultural con las capitales, ¿no? Que en Ya. cambio acá manejan como mucho más diplomáticos, pero en cambio, bueno, al menos particularmente, yo creo que una vez que logras entrar con estos clientes capitalinos, las relaciones son relaciones de muy largo plazo, porque ellos iban testeando tu confianza y ellos terminan haciendo negocios con las personas que confían. Mm, Entonces, y esa construcción de confianza, al menos en el segmento B2B, empresarial, enterprise, que es donde estamos nosotros, es un negocio de relaciones de confianza. claro, Entonces, creo que eso es como lo más importante para mí en el aspecto de cómo se hacen negocios acá en la parte empresarial. Y también culturalmente México, sí es un país que le gusta, pues hace negocios entre la gente que se conoce, el amigo del amigo que me referenció, digo, también entendiendo que somos un país enorme. claro. Entonces, hay muchísima más competencia. Si tú googleas y pones, bueno, tal servicio, te van a aparecer 15, 20 empresas haciendo lo mismo y es como, ¿cuál contrato? No, pues contrata y llama a las que ya me refirieron, ¿no? Claro. Entonces también es un mercado que se mueve mucho por referencias, por boca a boca, y también pues considerar el tema de la inseguridad, porque pues, también aquí hay mucha estafa y cosas de ese estilo, que por eso Mm, la gente se vuelve desconfiada. Entonces es como, por eso hago negocios con la gente en la que confío. ¿Verdad? claro. Porque pues yo no sé quién es la otra persona y no sé si realmente, y también por eso, por ejemplo, los temas de PR, de relaciones públicas acá en México funcionan bastante bien, sobre todo cuando son en revistas de prestigio, porque eso también es un sellito más de confianza, de que Claro. eres una empresa seria. Entonces, en Ecuador, o sea, en Ecuador diría que también obviamente en Quito y en esos lugares hay un tema de confianza, pero tardas más en construirla en México. Mm, Sí, tardas más en construirla. Por eso siempre dicen
que es un mercado pues difícil, o sea, no es un mercado tan fácil y obviamente pues si ya eres mexicano y tienes tus relaciones construidas, pues hasta Más, cierto punto es un poco más fácil porque ya tienes años construyendo ciertas relaciones claro. versus como extranjero llegar y empezar. Tienes que saber que va a tomar su tiempo y que tienes que tener esa paciencia. Yo te diría que mínimo de 2 años para empezar a ver ya resultados en términos de clientes acá. Ay, wow, dos O años, es sea, bastante. sí, y si no llegas con, obviamente, si no llegas con el capital, porque habrá empresas pues que ya llegan con una cierta marca posicionada y Claro. miles de millones en su cuenta, bueno, pues eso ya es diferente, pero digamos como emprendedor, que es distinto. Ajá. Wow, qué locura. Volviendo un poco al tema de la migración, Fernanda, ¿qué crees que fue lo más desafiante de migrar en general, de todas tus migraciones? Yo creo que pues al final es como estabilizar las áreas de tu vida, que eso creo que es Sí, lo que tarda y toma su tiempo, porque pues hay muchas áreas que se tienen que estabilizar en una migración, la laboral, la social, la familiar, la financiera, o sea, hay como que varias aristas, entonces es como saber que es un proceso, o sea, es un proceso de ir como construyendo, por ejemplo, las relaciones, pues también, o sea, socialmente necesitas muchas interacciones, mucha energía, mucho tiempo para llegar a decir, ah, estas personas son mis amigas, ¿no? O sea, o claro. construir ya una comunidad que me sostiene, que eso también es importante. Si ya llegas con trabajo, pues bueno, ya te lo ponen más fácil, pero si no, por ejemplo, yo no, o sea, llegué con este proyecto y luego ya fueron saliendo otras cosas, ¿no? Pero Ujú. de todas maneras. O sea, como que ir como teniendo tus patitas, o sea, que te dan estabilidad, eh, pues sí, o sea, tenerlas firmes. Entonces, hasta que como ese círculo no se completa, como que sientes que te siguen faltando cosas, ¿no? Y ya cuando eso ya se construye, pues digamos que ya es más fácil llevar una vida en un país y dices, bueno, ya estoy aquí estable, ¿no? Claro, pero llegar a Ujú. esa estabilidad te toma su Toma procesito. su tiempo. Sí, totalmente. Exacto. Fernanda, y yo estaba pensando, no sé si es que tal vez el hecho de que tú igual hayas estado en contacto con diferentes culturas, ayudó a que DataBits también se vaya acoplando a esos diferentes nichos de mercado. Sí, sí, te entiendo. Pues mira, cuando nosotros arrancamos muy para diseñar en el mercado de Ecuador, porque hacíamos, pues fuimos aprendiendo de la mano de nuestros clientes, que era como mencionaba. Entonces, Claro, pues escuchábamos mucho y diseñábamos nuestros productos y era para el mercado de Ecuador. De hecho, Ecuador sigue siendo el 50% de nuestros ingresos hasta el día de hoy. Es un mercado muy orgánico para nosotros. Pero, por ejemplo, cuando abrimos México, que fue en marzo del 2022, ujú, sí nos dimos cuenta que en términos de madurez del mercado, pues México pues estaba mucho más maduro como en ciertos claro, sentidos, tecnologías, no en todos los sentidos, o sea, no en todas las industrias, pero ya, digamos comparando las mismas industrias, entre país, que era donde teníamos experiencia nosotros, que era más con el sector financiero y de seguros y de retail. Entonces ahí sí veíamos unas diferencias. Entonces, ¿qué significaba? Que nuestro producto no estaba listo para el mercado mexicano. Entonces, nos ahí fue donde tomamos la decisión de salir a levantar inversión ya, para poder invertir y tener como este crecimiento importante de la empresa a nivel de producto, que eso era al final lo que nos alejaba de un mercado como México, que bueno, también era el mercado más ambicioso, ¿no? Es como de Latinoamérica al menos. Entonces, em, pues sí nos tomó pues el lanzamiento de DataBits en México oficialmente lo acabamos de ya, hacer en noviembre del año pasado. ya, Entonces fue prácticamente un año y medio haciendo esta exploración de mercado y encontrando este product market fit para México. O sea, que es prácticamente encontrar esta alineación perfecta de producto con mercado. claro, Entonces, hoy que estamos en esa alineación ya de producto mercado con México, nos permite ahora sí expandirnos a otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, ya tenemos clientes en Panamá, en Nicaragua, en Bolivia,
¿Por qué? Porque pues partimos de algo que es mucho más maduro Claro. hacia países menos maduros en términos de producto, entonces nuestra plataforma y nuestros cursos están cubriendo las necesidades de esos países, ¿no? Entonces, pero pues, o sea, también es un trabajo de alinear, o sea, y yo creo que es un error pensar que porque tu producto funciona en Ecuador, va a funcionar en México. No, o Claro, sea, pues, y de hecho la mayoría de emprendedores se van con este pitch a México de, pues ya estoy teniendo ventas increíbles en Argentina, entonces pues me voy a ir a México porque pues es lo mismo, ¿no? Porque es un producto tech. No, porque tú construyes la tecnología para resolver un problema. Y cuando los problemas están muy regionalizados, no lo puedes escalar en todos los países. Entonces, es importante encontrar un problema o un punto, o sea, es como, yo no creo que el problema sea como necesariamente lineal, pero claro. hay un punto hay un punto particular donde sí se conecta con otros mercados y ahí es donde tienes que como enfocarte si quieres conseguir un producto global, pero para esto necesitas entender al mercado nuevo en el que estás entrando para ver dónde están esos puntos de conexión, ¿verdad? Claro. ¿Y tú Eh, crees que es necesario que, o sea, si ustedes van a abrirse a otros países, es necesario que, eh, no sé si tú seas la persona, pero que como que haya alguien del equipo que esté ahí viviendo en contacto con la cultura como para entender y darle esa forma a la plataforma? Sí, o sea, yo creo que cuando eres un emprendedor, yo creo que como el emprendedor es el que tiene que hacer ese trabajo. Ya, Digo, si ya eres una empresa que está en proceso de expansión, pero ya validaste tu modelo en varios mercados, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Pero de hecho, una de las razones por las que yo me vine es porque antes de eso contratamos un gerente comercial ya. y no funcionó. O sea, porque ellos, o sea, generalmente como empleados de una empresa, como Ujú. que solamente la mayoría entra con el chip de replicar cosas. Y en nuestro Claro, caso era de, no, o sea, es que nosotros crear. no podemos replicar, necesitamos crear, necesitamos entender el problema, necesitamos que vayas y valides, que escuches al cliente, que nos digas, oye, esto sí jala por esto no jala por aquello. O sea, estamos en un proceso en el que no nos la sabemos todas, estamos en un proceso de descubrir realmente como digamos, validar hipótesis, ¿no? Claro, Entonces, pero como que simplemente esta persona no logró entender eso, ¿no? Entonces, y su capacidad de reacción era muy lenta para lo que nosotros necesitábamos y pues teníamos en capital en mano para hacer esto. Entonces, claro. eventualmente ya no podemos seguir esperando hasta que para que esta persona nos dé resultados y pues me vine yo. ¿No? Y fue un antes y un después, el ser yo la que esté validando de primera mano el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy estamos así, mis socios están en Ecuador, yo estoy en México y pues hoy nuestro enfoque es posicionarnos en este mercado. Wow, qué locura. Oye, Mm, Fernanda, ¿y cómo es manejar gente? O sea, es que manejas gente en Ecuador, manejas gente en México. ¿Cómo lo logras? Remotamente. Y remoto. Las metodologías remotas. Pues, o sea, yo creo que, bueno, primero tienes que aprender a también soltar el control, Wow. confiar en la gente y hacer un muy buen proceso de reclutamiento. O sea, yo creo que tener gente en la que tú sabes que puedes confiar, gente que trabaja por resultados y no por estar sentado, digamos, en la computadora todo el día en un cierto horario, o sea, yo lo pienso y digo, a mí eso no me funciona. O sea, yo quiero que la gente se sienta que tiene esa libertad de su tiempo, pero que al mismo tiempo se comprometa con los resultados, ¿verdad? Claro, Entonces, o sea, creo que para mí ha sido como lo principal, construir una cultura de confianza basada en resultados. Entonces, o sea, decir, me comprometo a esta fecha y te comprometiste a esta fecha. O sea, ujú, si tienes yo no voy a estar de ti escribiéndote todos los días a ver cómo vas, ni pidiéndote revisiones cada 3 días, porque ya hicieron conmigo micromanagement en un trabajo anterior y fue el peor trabajo de mi vida. O sea, sí, entonces, yo no quiero hacer exactamente lo mismo con otras personas, ¿no? Entonces, pero cuando la persona nos da esa confianza, digamos, porque traiciona tu confianza, digamos, en el sentido en el que te dijo, oye, mañana te entrego tal cosa y no, y no la cumple, o no te dijo antes que no lo iba a cumplir y renegoció una nueva fecha, porque eso es parte de la responsabilidad,
es decir, ok, estimé mal el tiempo, se vale decir que estimaste mal el tiempo, pero también tienes que tener esa madurez de decir, oye, estimé mal, esto me va a tomar 2 días más, negociemos la nueva fecha de entrega, ¿no? Entonces creo que es como mantenerte muy firme con esa manera de trabajar, en donde pues estén como las dos caras de la moneda. Entonces, pero bueno, claro, llegar a ese punto tampoco es de la noche a la mañana, también hay que ir construyendo una cultura por años. em, y bueno, también damos como ciertos incentivos, o sea, hemos construido una cultura donde hay incentivos en torno a los resultados, entonces, también es como no solo doy resultados y ya, sino que también se me retribuyen esos resultados, Claro. pero también es mucho crear una cultura de adultos y no una cultura paternalista ni maternalista, que eso también es muy difícil por la cultura en la que vivimos, ¿no? O sea, como que la gente también a veces cree que porque, oye, no, pues porque ya tengo un año trabajando acá, o sea, me merezco como un aumento de sueldo, me merezco, y es como, no, o sea, la gente no se merece cosas por el El tiempo, tiempo, el que ajá. trabaja, no porque tengas un año, 3, 5, 10, 15 en una empresa, te mereces cosas, o sea, tienes que dar resultados y decir, mira, o sea, yo he crecido en esto, ahora valgo más porque aparte mira todas las capacitaciones que he tomado, he ganado toda esta experiencia, he dado estos resultados y mi experiencia, la nueva experiencia que yo he ganado, se ha visto traducida en estos resultados. Entonces ahí es donde ya como líder dices, ah, ok, ahí sí me hace sentido, porque ahora yo te pago más, pero porque vales más también, o sea, ya Exacto. has aprendido más cosas, tienes más que aportar a la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también creo que tiene mucho que ver con incentivar una cultura pues autónoma, responsable de adultos, y eso hace que una empresa remota también funcione bien, ¿verdad? Porque ya no tienes que estar supervisando a la gente, no hay necesidad, porque cada persona es responsable de su propio trabajo, ¿no? Pero eso es romper totalmente el paradigma y la estructura en cómo el 90%, al menos aquí en Ecuador, de las empresas se manejan, ¿no? Yo estoy en una empresa actualmente que tiene igual cultura por resultados y yo vengo del mundo de la banca, en donde en la banca era de 9 a 6 de la tarde y eso es lo productivo. Entonces, cuando vengo a este mundo, totalmente era como que, bueno, pero y no vamos a tener una reunión de seguimiento o algo. Y era como, Ujú, o no te tengo que mandar un mail diciendo cuáles fueron las actividades del día, porque estoy en remoto 100%. Y ellos eran, no, o sea, si es que tú me dices que está para el lunes, está para el lunes. Y si no está para el lunes, dime por qué, avísame con tiempo exacto. y lo vamos gestionando. Pero ha sido súper difícil también yo como que soltar y decir, ya nadie me vigila. No tengo que estar reportando cada paso que hago. De hecho, eso nosotros dimos un taller para hablar de eso, particularmente que en DataBit le llamamos accountability. Y la Ya, accountability, de hecho, viene como de un concepto de la cultura de Netflix. Entonces es un concepto bien amplio que tiene que ver con eso, o sea, con la responsabilidad, con los acuerdos, con la autorresponsabilidad, sí. porque pues a ver, yo no quiero ser la mamá de nadie, o sea, no tengo por qué entrar y decirte, oye, ya arreglaste tu cuarto, oye, ya tal, o sea, no, son Claro. cosas que tienes que hacer, punto, o sea, y si quieres que te traten como adulto, pues compórtate como un adulto, ¿verdad? Si quieres ganar como adulto, compórtate como un adulto. Entonces, o sea, creo que es un poco eso, o sea, como ir soltando esta visión maternalista y paternalista, y es un ejercicio de lado y lado, ¿no? Porque para mí Claro. también ha sido un ejercicio mucho de confiar y de soltar y decir, a ver, no eres tú la única que puede hacer esto, o sea, también las otras personas son capaces, completamente capaces de poderlo hacer. Si tú lo pudiste hacer, otras personas también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, y también eso es parte del crecimiento, ¿no? Porque hoy pues ya somos un equipo pues más, pues no sé, estamos 15 de base más 80 instructores, o sea, ya es imposible Wow. tampoco, pues ya no puedo llevar ese nivel de control tan a detalle como lo tenía antes, entonces confiar que la gente pues va a hacer lo mejor en su trabajo. ¿Y qué tan Ujú. fácil ha sido moldear esos perfiles? Mm, o sea, trato de no moldear, trato de Ya, que encajen con la cultura desde el principio.
Entonces, de repente sí puede haber alguien que se nos escapa y no lo leímos bien en la entrevista y eventualmente es gente que no dura mucho tiempo en la empresa, ¿no? Claro. Entonces, y a veces ni siquiera es tanto por nosotras, sino hasta ellos mismos no se sienten, no sienten que encajan con la cultura. Entonces, creo que la misma cultura los repela, ¿sabes? Claro. Pero ahorita porque ya estamos, ya la cultura ya está formada, ¿no? Lo difícil es al principio, como encontrar a estos, o sea, empezar a construirla con cada una de las personas que forman parte de la empresa. Y a veces hemos tenido que tomar decisiones de dejar ir a personas que dan buenos resultados, pero que no encajan con la cultura. Y que Wow. yo digo, híjole, o sea, sí, o sea, me está dando muy buenos resultados, pero me está echando a perder la cultura. O sea, O entonces, sea, ¿te refieres a que, no sé, intenta tener una cultura más estructurada, más jerárquica, algo así? o sea, ha habido de diferentes cosas. O sea, por ejemplo, nosotros somos una cultura horizontal. Sí, digamos, en tu Ujú. ejemplo que acabas de decir. Y como ese ejemplo puede haber varios, depende de lo que consideremos. Si somos una cultura horizontal que se adapta, que debe ser ágil y que se adapte rápidamente. Entonces, si de repente hay una persona que empieza a decir, tú no puedes hablar con no sé quién, porque primero tienes que hablar conmigo, porque primero no sé qué, y por qué hablaste con no sé quién cuando no debiste de haber hecho esto, tal cosa, es como eso es algo que en Databits no pasa. O sea, a ver, soy un equipo relativamente pequeño en donde si yo, como nuestro principio es agilidad, la Ajá, agilidad va por encima de la jerarquía. claro. Entonces, o sea, por eso nuestro principio no es jerarquía, no, es agilidad. Entonces, si tú no puedes entender la agilidad de la empresa y quieres siempre como, no, o sea, yo filtro todo lo que tú tengas que decir a los de arriba, eso no funciona en Databits, por ejemplo. Entonces, y la gente se empieza a quejar y la gente se empieza a sentir incómoda Mm, porque pues no es la forma en la que normalmente solemos trabajar. Entonces es como, ay, pero ¿por qué yo no puedo hablar directamente con Fer si siempre lo he hecho, ¿no? claro. Entonces es como, pues claro, o sea, ¿por qué no podrías hablar conmigo? O sea, si quieres hablar conmigo, o sea, entonces esas son cosas cuando nos empezamos a dar cuenta que no están funcionando, aunque sean personas que den buenos resultados, si no se logran adaptar a la cultura, o por ejemplo, gente que se estresa muy rápido cuando hay cambios organizacionales, que eso nos pasa todo el tiempo, pues somos un startup, todo el tiempo aprendemos, validamos, no funciona, next, Ajá. siguiente, siguiente, siguiente. Entonces hay gente que le estresa eso, ¿no? Es como, no, es que yo no puedo con tantos cambios, no, DataBits no es para ti, o sea, entonces, y ahí es donde te digo que, pues sí, o sea, digo, al final otras personas que nos den resultados también podemos encontrar. Y a veces, pues sí, hemos tenido que decir, prefiero que mi equipo se sienta cómodo trabajando y tener que sacar a un elemento pues por eso, ¿no? Y lo hemos hecho. Ah. Ujú. Y, o sea, ¿están en Ecuador y contratan gente de Ecuador en México y contratan en México o no necesariamente? O sea, nosotros tenemos una estructura de holding company en Estados Unidos y tenemos Ya. subsidiarias en México y en Ecuador. Entonces, los contratos, no importa de qué país de Latinoamérica seas, están vinculados a Estados Unidos desde tu país. Entonces, tú trabajas en donde vives, donde eres residente Ah, fiscal, donde sea, y estás contratado por DataBits en Estados Unidos. o Ese sea, es tu como equipo el es esquema. nómada como tú. Si quisiera ser nómada, puede ser Sí. nómada, claro. Sí, sí, pero bueno, muchos tienen familias, no son nómadas, ¿no? Claro. Tienen sus familias, pero pues trabajan remotamente con nosotros, ajá. Oye, y Sí, ahí sí. quiero adentrarme un poco porque yo hago igual 100% teletrabajo y podría ser nómada, pero me da muchísimo miedo ser nómada. Es como que en la estabilidad de mi hogar todo está perfecto, pero obviamente digo, tengo todas las posibilidades del tiempo, todo, recursos como para poder irme a cualquier otra parte del mundo. Y sí, está, ya. Ajá. Eh, y, mm, y entonces quería, no sé, ¿qué tan fácil, o sea, ha sido ser nómada para ti o ya? Moverte. Sí, 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 exactamente. O sea, yo creo que lo que he aprendido mucho en esta vida nómada es a construir puentes sólidos, ¿no? Eh,
De hecho, no hace mucho tuve esa reflexión de vivir en Ciudad de México, porque pues Ciudad de México es una ciudad muy cool en muchos aspectos de relacionamiento, networking, socialmente hablando, oportunidades laborales, sí, pero al mismo tiempo es una ciudad muy caótica en muchos otros sentidos, ¿no? Claro. Entonces, y yo cada vez me doy cuenta que como que mi poder de crear cosas está en esos espacios en donde a veces me alejo del caos, me voy a la naturaleza, estoy más como en espacios más tranquilos que me permitan, porque a veces entre tanto caos le estás dando tantas vueltas a un problema y no ves una solución. Y cuando te logras alejar un ratito e irte hacia atrás, es cuando te escuchas realmente y te das cuenta que la respuesta siempre estuvo ahí, ¿no? Pero a veces es difícil verla. Entonces, todo esto para decirte que también cada vez pienso más, por ejemplo, en vivir en lugares más tranquilos, pero moverme a lugares como Ciudad de México, como Quito, como ciudades grandes, para temas laborales, por ejemplo, ¿no? Particularmente, pero para poder tener ese movimiento fluido entre, digamos, el lugar donde quiera vivir tranquilamente y la ciudad, tengo que tener construidos esos puentes sólidos. O sea, que al final es como una estructura, relaciones, como, ¿sabes? Como este grupo que me permita, llego a Ciudad de México y aquí ya tengo esta estructura creada que me permite ir y venir cada vez que yo quiera. Entonces, que eso mismo, por ejemplo, hice en Ecuador, que ahora estoy haciendo en Ciudad de México, y no porque en esas ciudades quiera vivir, sino porque sé que en Claro. esas ciudades es donde mi negocio se expande, pero yo no necesariamente, ¿no? Entonces yo Mm, necesito recargarme en otro lado. Entonces, pues sí, o sea, un poco eso, o sea, como que creo que también tiene que ver con mucho autoconocimiento y ver claro. qué es lo que funciona para ti. Buenazo, Mm, Fernanda. Y ya para cerrar el para podcast, ir la cerrando. pregunta del millón. Ajá, ¿Qué es éxito para Fernanda? ¿qué es éxito? Para mí éxito es eh, vivir en paz, vivir tranquila, eh, y haciendo cosas que me hagan sentir y ser feliz, ¿sabes? Entonces, diseñar mi propia vida, prácticamente, más que tener la vida que la gente espera que tengas o que creíste que tenías que tener por pues tus creencias, cómo creciste, tu círculo social, tu familia, etcétera, sino realmente regresar y escucharte y decir, a ver, ¿cómo realmente yo quiero que sea mi vida? Y qué es lo que realmente me va a conectar con esa parte de la felicidad, del sentirme tranquila, del sentirme en paz, y yo ser capaz y tener ese poder de yo diseñar mi propia vida en torno a eso. O sea, creo que eso para mí es el éxito. Qué hermoso, Fernanda. Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por contar toda tu experiencia y compartir todo tu conocimiento con nosotros. Gracias a ti, André, por la invitación y pues nada, qué gusto poder estar en este espacio y hablar de cosas tan lindas y recuerdos tan lindos de mis últimos 6 años por Ecuador. Creo que fue un buen espacio para reflexionar cosas que creo que ni yo antes me había preguntado a mí misma. Ay, qué Tal. hermoso, Fernanda. Pues Bueno, muchísimas gracias a todos los que están por ahí gracias, André. escuchándonos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias, bye bye.